Buenas, sean bienvenidos a una nueva edición de entrevistas en Videofilia. Aquí les habla Silvio Arellano y en esta la primera pregunta va alrededor un poco sobre en qué se basa Danubio. Y revisando la información, todo está basado a partir de unos archivos desclasificados, ¿no? Del DIP. Y a partir de eso surge Danubio y tu cortometraje de 2020, Los Arcontes, ¿no? Y como tú habías comentado anteriormente, estos archivos desclasificados eran materiales escritos, así que no había nada audiovisual, no había ninguna fuente audiovisual. Y más allá de estos archivos, cuando tú trataste de comprobar la existencia, ¿no?, de la sociedad de Danubio, era muy complicado porque no había testigos o porque podía haber cierto secretismo al respecto. Y también considerando que todo tiene que haber transcurrido hace ya más de 50 años, es un poco difícil encontrar pruebas, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que todo haya sido una ficción, ¿no?, el hecho de que haya sido un policía o un equipo de policías los que hayan redactado esos archivos clasificados como para desorientar la atención, quién sabe por qué motivos. Entonces, uno podría pensar de que el camino ideal para un tipo de producción así, ¿no?, siendo una potencial ficción, es de que se aborde como una película de ficción, ¿no?, basada en hechos presumiblemente reales. Y sin embargo, junto a la guionista, ¿no?, Paulina Bettendorf, optaste por el formato documental. ¿Por qué sentiste, junto a ella, de que este formato era el correcto para contar la historia por sobre el de una película de ficción? Bueno, que Sí. es como un montón de despliegues sobre la película, gracias por todas esas interpretaciones. Creo que en mi caso, que yo no estudié cine, yo estudié comunicación social y después de eso me dediqué muchos años a la investigación en cine. También tenía que entender cómo se hacía una película. Y en el proceso de entender cómo se hacía una película, entendiendo que mi punto fuerte era la investigación, lo que hice en un principio fue buscar en la realidad qué quedaba todavía de esas huellas, de esos informes. También entendiendo que iba a ser algo que nunca había hecho, que era pasar del papel a el registro audiovisual de sucesos que eran históricos. Entonces, como en esa traducción del papel a los sucesos, un camino era claramente el de la ficción. Yo siempre digo que Danubio podría haber sido una ficción de Campanella. Sí. Pero no era la película que yo quería ni sabía hacer. Y la película que yo sentí que sabía hacer fue una película que empezó primero entendiendo qué de los informes quedaba. Entonces, lo primero que vi es que quedaban los espacios. Yo soy de Mar del Plata, es una ciudad costera, en la provincia de Buenos Aires, y es una ciudad que se caracteriza por ser como uno de los nodos turísticos de Argentina. Y es una ciudad que es casi como una fachada que en los más de 100 años que tiene no ha variado mucho. O sea, tuvo una rambla de madera que en un momento se quemó y ahora hay una rambla que es de cemento. Claro. Quizás algunos de los que están viendo esto fueron alguna vez al Festival de Cine de Mar del Plata, que de hecho es uno de los protagonistas también de Danubio. Pero el escenario, la escenografía no había cambiado, ahí yo ya tenía una pista. Y después lo otro era, claro, ir a buscar a esas personas que aparecían, lo que se dice sindicados, ¿no?, anotados en los informes. Esas personas, en ese momento, algunas tenían 20, 30, 40 años, pero de los sucesos que estamos narrando, que son en 1968 a hoy, pasaron más de 50 años. Algunas de esas personas están muertas, otras ya muy grandes. Entonces, algo que entendí en ese proceso es que la vitalidad que había en el registro que la inteligencia hacía sobre esas juventudes que militaban, sobre qué le pasaba a esos jóvenes en los 60 en plena Guerra Fría, tratando de ver qué era una revolución comunista en Argentina, claro. Era algo que en señores, sobre todo porque a los que perseguían eran hombres, ¿no?, en señores de 85 años, 90 años, me quedaban como unas cabezas parlantes que no daban cuenta como de esa vitalidad y esa energía y esas lógicas. Y empecé a hacer una investigación muy profunda de archivo. Y encontré, haciendo esa investigación de archivo también, como una forma que a mí me interesa para hacer cine. De hecho, creo que ya casi te diría que es como medio un sello
un estilo que estoy desarrollando, y un poco a partir de Danubio y de todo el oficio que gané produciendo archivos para mi película, hoy me dedico mucho a producir archivos para películas de terceros y terceras, de otros realizadores. Y bueno, y en ese proceso fui entendiendo que la ficción, una ficción súper informada, porque fue una ficción que está como tejida a través de un montón de entrevistas, tejida a través de un montón de investigación, de lecturas, como que la ficción era un puente y una mediación posible y necesaria para que esa historia no fuera como una historia fría y lejana. Y así como con la guionista, con Paulina, pero también con la montajista, con Natalia Lavaqué, que fue como el corazón de la película, somos 3 mujeres en algún punto, entendimos que la voz se la queríamos dar en la película a una protagonista mujer. Y que esa protagonista mujer se iba a poder camuflar a esa inteligencia mejor que los hombres, porque de hecho algo que nos pasaba en varias entrevistas era que venían los militantes de esa época con sus mujeres, que también habían sido militantes. Las mujeres ni siquiera aparecían en los informes de inteligencia, no hablaban cuando prendíamos la cámara, y cuando apagábamos las cámaras nos decían las cosas más interesantes. Entonces fue como, bueno, hubo una historia que la inteligencia no registró, que pasó en esos años, que hay gente que quedó sin voz en la narración de su propia militancia, y nos pareció interesante reponer esa voz. De hecho, la protagonista de la película es una voz femenina militante en los 60, que está construida ficcionalmente, pero a través de retazos de un montón de voces. Bueno, en las líneas de esa pregunta, ¿no? El hecho de que la producción, hiciste todo ficcional, pero construido dentro de un documental, ¿no? Con retazos de varias voces, ¿no? Para construir esa historia, para que sea lo más verosímil posible hasta cierto punto, ¿no? Entonces, trabajas con materiales de archivo de eventos reales, ¿no? Sin embargo, comparando ciertas imágenes, ¿no? Del documental, se podría decirte que hasta cierto punto habría hasta una posible disonancia, ¿no? Porque algunos archivos fueron concebidos para tener cierta función en el momento, en la época, ¿no? En que transcurrió, ¿no? Ese uso particular que tienen los archivos, ¿no? Con la montajista, ¿no? Natalia Lavaqué, ¿no? Es bastante interesante y de alguna forma generan una nueva narrativa a partir de archivos que no estaban pensados para esa función, pero la reacomodan y el montaje termina formando una producción con elementos de ficción que tiene una nueva narrativa. Entonces, esta decisión creativa, ¿no? Durante la etapa de postproducción, ya en la edición, ¿en función de qué trabajo? ¿Cuál fue el propósito de aquel montaje, ese orden específico de esas tomas del material de archivo para lo que después se construyó la historia de Danubio? Te diría que uno planifica mucho, pero después el material te traiciona todo el tiempo. O sea, uno como busca apropiarse y en la ficción de alguna manera traiciona el material. Igual el material, cuando digo material digo archivo, ¿no? El material carga una verdad que es muy elocuente. La película todo el tiempo alterna o busca alternar el material puro, el material sin intervención de la voz ficcional, pero que en muchos casos tiene intervención sonora porque mucho material fotográfico, entonces hubo que hacer como una gran recreación de diseño sonoro sobre ese material, pero por momentos el material está puro, o sea, son esos materiales de época con la voz de Perón, esos materiales de época donde los locutores de Sucesos Argentinos, que era un noticiero de época, narraban y dan la textura también de qué era estar en los 50 o en los 60, en ese momento en Argentina. Nosotros, me cuesta la idea de propósito, como contestarte a la pregunta diciéndote, nosotros teníamos este objetivo claro y fuimos en pos de ese objetivo. Es mucho más barroso. Claro. O sea, nosotros estuvimos, yo digo también que Danubio es una película que solo se pudo hacer en una situación de encierro como la de la pandemia. Nosotros casi convivimos 3 meses con la montajista y con la guionista. 3 meses en los que llegamos a los primeros 30 minutos de la película, porque es como casi una situación de esculpir el material para que ese material, en interrelación con esa voz que íbamos creando en paralelo, claro, pudiera como cuajar. Era una situación muy de collage, plano a plano, como frame a frame, y de hecho
la película es muy artesanal en ese sentido. El archivo no es que hay arrojados bloques de archivo, sino que mucho archivo tuvimos que hacerle por la baja calidad que tenía o porque necesitábamos hacer un reframe de ese archivo, procesos de inteligencia artificial, para poder alargar un poquito la duración, para que la voz pudiera decir sobre ese archivo, la voz ficcional pudiera decir sobre ese archivo lo que queríamos que dijera. Hubo un ida y vuelta como muy grande. Con Natalia teníamos una frase que es que montar archivo como nosotros nos propusimos es como una tarea muy tirana del archivo también hacia uno, porque el archivo todo el tiempo te dispone, o sea, vos le querés proponer cosas, pero el archivo te dice, no, yo duro tanto. Yo tengo como esta forma, ¿qué hace uno después o qué hace una después como con esa forma que el archivo va proponiendo? Me parece que es lo más interesante y que es ahí donde siento que haber optado por el camino de la docuficción, si querés, fue como uno de los grandes aciertos que no estuvo desde el principio. O sea, la película llega a esta forma final en el 5º año de su producción. Sí, un largo proceso. Fue un proceso muy, muy largo. Los Arcontes, de hecho, que mencionabas, es un poco un cortometraje hijo de ese proceso. En un momento yo entendí que la película que quería hacer no era una película con filmaciones, que esas filmaciones me parecía que eran muy bellas, que tenían como una potencia. Eran filmaciones donde Natalia es realizadora, además de montajista, y el ojo de DF de Natalia Lavaqué estaba muy presente. Entonces, en un momento le dije, Nati, mira, yo este material no lo voy a usar en el largo. O muere en un disco rígido o hacemos como una pieza prólogo previa que permita como mover ese material. Y fue un poco lo que hicimos, pero si viste Los Arcontes, viste que en algún punto la protagonista es también una mujer. Sí. Y fíjate qué zigzagueante y qué azaroso es el proceso. Como las películas que uno hace son hijas también de la producción que le puede dar a las películas. Yo te dije, podría haber hecho una película de Campanella, pero ni por casualidad yo como primista tenía el presupuesto para hacer una película de Campanella. Claro. Entonces, como también en esos 5 años fue entender qué estrategias de producción me daba para hacer una película. Yo no soy una persona que en Argentina pueda autofinanciarse a hacer una película. Necesité que el Instituto Nacional de Cine me apoye, que Mecenazgo, el Fondo Nacional de las Artes, como que todas las instituciones públicas argentinas me apoyaron. En un momento hubo una suerte de convocatoria muy rara que abrió una sola vez y tuve la suerte de ganarla con este proyecto que se llamaba Plataforma Futuro. Plataforma Futuro te invitaba a hacer acciones en el medio de procesos creativos, pero vos no tenías que demostrarle resultados. Eran pruebas. Entonces, una de las pruebas que yo quise hacer, todavía pensaba que la película iba a tener partes filmadas, una de las pruebas que quise hacer, alquilamos una galería, alquilamos un local en una galería comercial en Mar del Plata, donde por un lado habían funcionado departamentos de gente de la inteligencia en la parte superior en el edificio, pero en la galería, en uno de los locales, en una librería, se reunían los comunistas. Entonces era como un espacio muy raro, muy cargado, y alquilamos un local ahí. Y en ese alquiler, en esa semana que alquilamos el local, hacemos distintas acciones. Una de las acciones que hacemos es un casting de voces eslavas. Y a ese casting de voces eslavas vienen muchas de las personas que forman parte de Los Arcontes. Entre ellas, Julia, la chica, la protagonista. Y cuando empiezo a entrevistarla a Julia, le digo, bueno, ¿qué haces? Soy traductora. ¿Y qué traducís? Bueno, yo hablo 3 idiomas, español, francés, ruso. También toco el violín, y saca el violín y se pone a tocar el violín. Y la verdad es que eso pasó a los 2 años de empezar la película. Y también fue muy importante para que la voz final fuera una voz femenina. Pero lo que te quiero decir con esto es como, a veces es difícil decir que, más allá de que tenemos que hacer el trámite en un documental de hacer un guión para que nos den fondos, para que el Inca, por ejemplo, me diera los fondos, tuve que hacer un guión. Me parece que la gracia del documental es que lo real irrumpe y gana. O sea, lo real, aun cuando sea mediado ficcionalmente, ¿no? Como que la realidad todo el tiempo te propone cosas, y si sos sensible a esas cosas que te va proponiendo la realidad, la idea evoluciona. Evoluciona. Exacto. Gracias. Continuando un poco
con lo que sería la ambientación de Danubio, ¿no? Es en un momento, ocurre todo en un momento político, culturalmente muy importante dentro de la historia argentina, en 1978, y lo que sería los tiempos de dictadura militar del general Onganía y dentro todo de la Guerra Fría, ¿no? Soy un poco impopular con esta pregunta, pero considerando la contextualización, ¿no? ¿Consideras que Danubio es de alguna forma una obra política? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, creo que no podría hacer nada que no considere político. O sea, como, casi te diría como statement mío, no me interesa hacer nada que no habite el mundo políticamente. Y no me interesaba hacer una película que fuera una anécdota del pasado tampoco. O sea, cuando yo leí esos materiales, esos informes que me comparte Paulina por primera vez en el 2015, a mí me pasó que me fascinó porque era un material que hablaba sobre mi ciudad, que a mí siempre me generó suspicacias, por decirlo de una manera políticamente correcta. Una ciudad que es muy de derecha, una ciudad que el hijo del ex intendente que ahora falleció, el intendente no el hijo, ¿no? El hijo del ex intendente era confesamente fascista y formaba parte de grupos que salían a hostigar a disidencias, o sea, como siempre fue una ciudad que para mí tenía un lado B que era opacado por la postal de verano. O sea, todos van a Mar del Plata y se sacan una foto felices, sonriendo, al lado de dos lobos marinos, ¿no? Que hay ahí en la Rambla. Y yo decía, hay todo otro lado de esta ciudad, como toda una complejidad. Mar del Plata, por ejemplo, históricamente ha sido profundamente antiperonista. ¿Por qué? Porque Mar del Plata la funda en realidad un socialismo muy aristocrático hace más de 100 años y el peronismo la incomoda, le molesta. El peronismo cuando llega a los 40, a los 50 a Argentina hace que todo el mundo pueda o quiera o desee tener vacaciones y Mar del Plata se convierte en uno de los lugares a los que puede ir. Y a la aristocracia, que era la dueña de Mar del Plata, eso le molesta un montón. Entonces queda muy resentido, o sea, es una ciudad que le molesta la escala que tiene, en verano le va muy bien, en invierno le va fatal, es de las primeras ciudades con unos índices de desocupación tremendos cada vez que... Por temporada. Por temporada y por crisis. Las crisis económicas en Argentina afectan a Mar del Plata tremendamente, porque como la gente no puede vacacionar, es una ciudad que queda grande todo el año. Entonces, había todo un retrato sobre todo eso que a mí me interesaba. Y cuando Pau me da estos informes, que eran del 68, como vos decías, de la dictadura de Onganía, yo digo, wow, esto es como una historia muy desconocida en el marco de esta ciudad, en el marco de su evento más importante, que es el Festival de Cine. Y la verdad es que me pareció como una buena excusa para hablar de la ciudad. Y yo creo que la película, en una de sus capas, habla de Mar del Plata y de todo esto, y también hace una crítica, digamos, política a ese orden. O sea, no solo al macroorden, al onganiato, a la persecución cultural en el onganiato, a qué significó la Guerra Fría, sino también a cómo esa ciudad procesó eso. Cada archivo que hace a la película, hay como, si querés, 5 materiales muy importantes en la película. Uno son los informes clasificados de la DICPA, de esta Dirección de Inteligencia. Esos son 2 informes textuales. Otras son las fotos de Pupeto Mastropascua, que fue fotógrafo del festival entre el 59 y el 70, que falleció hace 2 semanas. Sí. La otra, el otro material es como el material más de los noticiosos de esa época, de esos argentinos. Es un material con la voz oficial sobre lo que pasaba. Después hay otro material que es más difícil de clasificar, que viene de coleccionistas privados, pero si quieres hay material que es textura de época, la Mar del Plata de esa época, y otro material que corresponde a una distribuidora de publicidad cinematográfica. Low es un material que irrumpe en inglés hacia el final de la película y que habla del lugar del espectador en el cine, pero entendido desde la lógica de la década del 60, que era la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Por qué se pensaba que una película podía ser peligrosa? Porque si vos estás solo en el cine, sujeto en una butaca en la oscuridad, te pueden inocular ideas.
desde la pantalla. Pero por último hay otro material que para mí fue muy importante encontrar, que es todo un material que pertenecía a un canal de noticias de Mar del Plata, que era Canal 10. Ese material, los noticieros empiezan en Argentina en la década del 60. Ese material es casi en un 80% civiles pidiendo policías en las calles para solucionar cualquier cosa, para solucionar desde los problemas de tránsito hasta que la Navidad se pueda pasar tranquilamente. Entonces, también hay ahí como un espíritu de época, ¿no? Como, en general, no están solo los buenos y los malos en las historias. Hay como toda una masa que también inclina la balanza hacia un lado. Las dictaduras son posibles porque hay un consenso social sobre las dictaduras. Bueno, ese material me permitía mostrar como el consenso social que había en relación al control y el pedido de la policía. Ahora vamos hablando un poco sobre la voz que tú mencionas, el hecho de que es una voz en off, ¿no? Una protagonista sin nombre, no se le da mucha importancia, ¿no? Y esta es la que lleva la línea narrativa de todo el material de archivo, ¿no? Y digamos de que en la historia, ¿no? Como que tiene una misión, ¿no? Contactar al embajador soviético dentro del festival cine, ¿no? Dentro de 1968 el contexto, ¿no? Siendo ella traductora, ¿no? Traductora del Partido Comunista. Ella lleva todo el relato. Entonces, considerando que tu objetivo en este documental era mostrar un lado distinto, ¿no? El lado B, lo que generalmente el público no ve, ¿no? Porque se queda con la imagen de lugar de festividades, lugar playero, en el que uno va a divertirse de vacaciones, ¿no? Considerando esa búsqueda que tenías, ¿no? Y el hecho de que estabas basado en archivos de que de repente no tenían personajes muy claros. Yo estoy convencido de que probablemente tenían nombres falseados y que después tenías que hacer una investigación para ubicar cuáles eran las personas que realmente estaban detrás de los archivos, ¿no? Entonces, ¿por qué consideraste, junto a Paulina, ¿no? La guionista, de que la perspectiva de una mujer era la adecuada, ¿no? Para liderar esa narración, ¿no? Y también soy consciente de que querías contar esta historia en primera persona. ¿A qué va esa decisión? ¿Quería contar esta historia en primera persona? No. Porque de hecho, yo tengo un socio, tengo una productora, y mi socio hizo 3 pelis, sus 3 películas son 3 películas en primera persona. O sea, respeto mucho, te quiero decir, hace 7 años que tengo una sociedad con él, respeto mucho a la gente que hace películas en primera persona, pero yo sabía que Danubio no quería que fuera una película en primera persona, al menos no mi primera persona. En algún corte muy viejo de los primeros, así como mandados a algún fondo, el corte empieza con mis manos moviendo los archivos, digo, llegan a mí una serie de archivos desclasificados y como que me di cuenta muy rápido que no era por ahí esta peli que yo quería hacer. O sea, no entendía por dónde era, pero entendía que no era por ahí. Creo, después, como te contaba, llegó el descubrir como de esta mujer en este casting de voces que no era rusa, era ucraniana. En ese momento todavía la guerra Rusia-Ucrania, te estoy hablando hace 5 años, para nosotros un ucraniano y un ruso no estaban tan lejos en ese momento. Y empiezo como a vislumbrar con Natalia y con Pau que puede haber una pista por ahí, digamos, que el personaje sea un personaje medio ficcionado, un personaje medio testigo, un personaje medio desde el presente hacia el pasado, pero todavía no tenía muy claro como cuál era el lugar de ese personaje. Pero sí la figura de la traducción me parecía interesante. O sea, porque te decía, yo estudié comunicación, después estudié comunicación, es una maestría en análisis del discurso. Hay como algo en relación a las lenguas que me interesa. Me dedico a la semiótica también, como hay algo de los signos y las lenguas que por ahí algo iba. Tampoco lo tenía como tan claro como decirte mi objetivo era. Y en un momento, cuando estábamos ya con todos los materiales de edición sobre la mesa, en plena cuarentena, tratando de ver cómo era que todo eso se articulaba y donde entendíamos que una voz la armaba la DIPA. O sea, la voz del antagonista era la voz de la DIPA, que igual había que encontrar cuáles sean las estrategias para que esa voz tomara cuerpo y no fuera pura placa. La película despliega como estrategias sutiles para construir esa voz, pero estrategias al fin, porque de alguna manera, por ejemplo, había que lograr que eso no fuera, el material de inteligencia no fuera solo el pasado y tuviera un presente. Entonces en un momento hay como radiotelegramas en la película. Y bueno, ¿cómo construíamos a la que entendíamos que queríamos que fuera
una protagonista camuflándose en todo eso. Y ahí surgió la idea de empezar a pensar una voz, de empezar a trabajar, sí, como una primera persona de una voz ficcionada, donde lo que empezamos a hacer fue como robarle las anécdotas más interesantes a cada uno de los entrevistados y entrevistadas y entender cómo podíamos con todas esas anécdotas ir urdiendo como una vida. Entonces, por ejemplo, la llegada argentina de la protagonista de pequeños, es la llegada del cónsul ruso de Mar del Plata. Es él quien ve a Eva Perón en la Feria del Arco Iris en Italia y su familia decide ir a Mar del Plata, entonces tomamos eso de ahí. Pues como, y la anécdota, vamos construyendo como todo un arco de anécdotas con anécdotas, historia, como parte sale también de los mismos informes desclasificados, hasta que en un momento era como, bueno, ¿qué pasa con el final de esta voz? Porque yo algo que entendía era que no quería hacer una película que concluyera en la ficción. Danubio empieza, digamos, con esta voz, pero no termina con esta voz. La película termina casi 15 minutos después de que la voz ya nos abandonó. Y eso fue una pelea muy grande también con la guionista y con la montajista, porque ellas querían llevar la ficción hasta el último momento. Y para mí era muy importante que la película terminara más ensayísticamente. Entonces todo el final de Danubio es mucho más ensayístico. Ya la voz no está, lo que queda es como más las voces de época y la relación del espectador con lo que está viendo. O sea, problematiza los últimos 15 minutos, si querés, como más ese lugar que estás ocupando ahí como testigo de todo lo que viste. Pero siento que ahora estoy en otro proyecto documental y ayer, antes de venir, antes de ayer en realidad, antes de viajar, me junté con el director del Departamento de Historia del Colegio de Buenos Aires, que también trabaja con materiales desclasificados de la DICPA. Y me pareció muy interesante porque en su Federico Lorenzo se llama. En este libro lo que él hace es volver sobre una serie de materiales para reconstruir la historia de vida de esta chica, que fue una chica que militó en Montoneros, en uno de los grupos armados en Argentina, y cometió el asesinato de un policía muy importante en el 76. Entonces, él también se hace muchas preguntas sobre cuál es el límite entre lo que él está haciendo en términos de historia, ficción, documental, documento, ¿no? Como, me parece que es una época en la que no está mal permitirnos, con el acceso que tenemos a la cantidad de documentos que tenemos, y que ya entendimos que en verdad la verdad no existe, como siento que sería un poco traicionar la época pensar que con un documental registramos la verdad, o sea, ya no somos tan naif ante nuestros consumos. Claro. Entonces siento que ciertas mediaciones ficcionales que permiten que las historias lleguen a personas que después cuando las procesen pueden perfectamente ir a buscar más información si Danubio no los convence en la construcción de su argumento o este libro no los convenciera en la construcción de su argumento. Entonces, yo lo que creo es que, como documentalista, y volviendo a tu pregunta anterior, me interesa activar preguntas en el que ve y que después un poco esas preguntas lo lleven o no a seguir buscando más información. Como que información tenemos un montón, o sea, podemos acceder a un montón de información. Me parece que hoy es más un problema como de editorial sobre esa información o de recorte, de cómo llegamos o qué preguntas nos hacemos para buscar esa información. Ya sea medios en línea y bibliotecas, ¿no? Sí. Claro. De hecho, me parece interesante, a lo mejor podrías platicarnos un poco más de tu futuro proyecto, también basado en este libro. No es que está basado en este libro, pero sí, te cuento un poco. Mi proyecto se llama Diario de un Golpe. ¿Diario de un Golpe? Una historia de la violencia en Argentina. Y fue cambiando bastante, lo empecé hace 2 años. Ya igual me voy como amigando con la idea de que los proyectos mutan, porque al principio como te causa, ay no, me equivoqué, no, y no te equivocás, o sea, es parte como de la búsqueda.
Fue un proyecto que empezó motivado por unos materiales de archivo también que veo sobre un golpe que hay en la década del 30 a Hipólito Yrigoyen, que fue uno de los primeros demócratas, si querés, presidentes demócratas en Argentina. Y es un material filmado por un particular desde una ventana, con mucho miedo, se nota, un material en 16 milímetros, con mucho miedo, mientras registra un cuerpo muerto tendido en la calle, y viene primero como una ambulancia, policías, y la verdad es que veo ese material en la casa de un coleccionista y cuando lo veo digo, wow, no, yo había estudiado el golpe del 30 en la escuela, pero era algo lejano y frío y distante. Bastante superficial. Y cuando vi ese material me conmovió y me pareció interesante pensar qué pasaba si uno volvía sobre materiales que registraran los golpes, el presente de los golpes, como primeras personas de los golpes, y en el proceso, digamos, de desarrollo de la idea, terminó siendo como esas primeras personas de los golpes, pero abordadas por primeras personas chicos en el presente, a los cuales ya las dictaduras en Argentina le quedaron lejos. Nuestra última dictadura fue del 76 al 83. Yo nací en el 88, 41 años, y hay algo para mi generación nosotros tenemos en la memoria que son las dictaduras en que no las vivimos tan plenamente, pero los chicos a los que yo le doy clases no, de hecho ya ni siquiera la gran crisis económica en Argentina, que fue la crisis del 2001. Entonces se está dando como un suceso bastante, para mí, alarmante, que es la no valoración de la democracia. Y nosotros estamos en un contexto también eleccionario en este momento en Argentina. De hecho son las PASO este domingo, que me apena mucho no estar, pero en noviembre volvemos a votar nuevo presidente y es un escenario muy difícil y muy confuso, en el que muchos chicos y chicas no tienen ni siquiera ganas de votar. Están muy enojados con la coyuntura política argentina y empiezan como a generarse opciones como Milei, que es un tipo de político para comparártelo con Bolsonaro, digamos, o Trump. Esos políticos que se instalan mediáticamente, que no sé, ni siquiera los llamaría políticos, que son personajes que vienen a decir, no, hay que quemar todo, hay que achicar el Estado, pero todo de una manera absolutamente irreflexiva y deshistorizada. Entonces, mi propuesta como con esta pieza que estoy haciendo, que empezó siendo una serie y ahora tengo muchas ganas de que sea un unitario que intervenga en la escena política antes de las elecciones, en realidad, entonces voy a abandonar el preciosismo y hacer como una pieza más de guerrilla, si querés. Son 4 jóvenes que están pensando como en el marco de votar por primera vez 4 formas de violencias del pasado y les están poniendo en relación con formas de violencias del presente. Es como retrasar esas genealogías, digamos, para que se pueda entender a dónde nos llevaron lugares que hoy están volviendo a circular discursivamente y que fueron peligrosos en otro momento. El hecho de que la nueva generación argentina no tiene memoria sobre lo que ocurrió con las dictaduras, ¿no? La última, ¿no? En la década de los años 80. Y el recuerdo es un poco lejano, por eso crea incertidumbre. Es bastante interesante. Bueno, Agustina, ya vamos cerrando la entrevista. Y como había anticipado al principio, no solo nos acompaña para presentar Danubio, de hecho fue parte del festival el año pasado, el público peruano espero que le dé una oportunidad a su obra, al igual que todos los proyectos que van a venir próximamente para ella, sino también porque en esta ocasión forma parte del jurado de la competencia documental junto a Tito Catacora e Inti Cordera. Cuéntame para cerrar, Agustina, ¿cuáles son tus expectativas para este Festival de Lima 2023 y en especial para los documentales que están en competencia? Bueno, tuve el placer de ver algunos ya de los documentales que están en competencia. Son 11 documentales increíbles. Invito a todos y todas a que puedan venir a verlos.
Creo que van a encontrarse con propuestas bien diferentes. Hay muchos documentales pensando cuestiones de memoria en países específicos, como puede ser la Argentina, con un documental como El Juicio, de más de 5 horas, con materiales de archivo de juicios de lesa humanidad. Me parece que hay otro tipo de documentales como el de Maite Alberti, que son documentales donde la memoria se juega de otra manera, mucho más personal, pero también ligada a los procesos de historia política en Chile. Creo que de los documentales que yo ya tuve como el placer de ver en otros festivales o en mi país, es una selección muy, muy preciosa, así que espero que no se la pierdan.